desarrollo de liderazgo en el Distrito Cuadrangular Mid-South es la formación intencional y la integración de los seguidores de Cristo. En relación a los pastores hispanos del distrito, es una asistencia intencional de proveerles un camino y una guía para el crecimiento personal y ministerial. Este es un proceso que guiará al pastor a través de una relación de responsabilidad, ayudándole a descubrir dónde se encuentra en las áreas de conocimiento bíblico, carácter y habilidades, con el fin de ayudarle a tomar decisiones y establecer las metas hacia su crecimiento y formación. Les invito a ser parte de esta iniciativa. Las inscripciones para las conferencias virtuales están abiertas a todos. Bienvenidos a la conferencia Comprensión de los tiempos actuales. Primera de Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar, 200 de ellos eran entendidos de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer y el pueblo los escuchaba. De esto se tratan estas conferencias. Estas clases son dictadas por expertos conferencistas para equipar el cuerpo de Cristo. Son temas actuales para tiempos actuales. Este es un instituto bíblico básico intensivo y tiene diferentes módulos: Iglesia, Biblia, Ministerio y Teología. Cada módulo consta de 4 diferentes clases y cada clase la hacemos en 3 días diferentes. Estas clases le ofrecen 2 opciones. Usted las puede tomar de manera libre o con el propósito de recibir un certificado. Ahora, si usted quiere recibir ese certificado, necesita asistir a cada una de las clases y adicionalmente necesita responder por escrito preguntas que el maestro hace para cada una de las clases. Sócrates dijo, solamente hay un bien, el conocimiento. Y solamente hay un mal, la ignorancia. Segunda de Pedro, capítulo 1, nos dice que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, pero el conocimiento es clave para nuestra fe. Así que te invitamos a crecer en el conocimiento. Ven y nos acompañas. Buenos días, queridos estudiantes. Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Y hoy tenemos al pastor Obed Sanabria. Estamos súper emocionados de lo que Dios ha puesto en él para enseñar padres, pastores, líderes sobre la siguiente generación. Es tiempo de rescatar y no quiero hablar mucho de esto porque le quiero dejar la mayor parte del tiempo a él. Y tengo con nosotros al pastor Pablo Tremba, quien es uno de los miembros de nuestro equipo de comprensión de los tiempos actuales, con quienes diseñamos y planeamos lo que vamos a estar ofreciendo. Esto es para ustedes. Pastor Pablo. Gracias, Inés. Qué bendición poder estar con ustedes hoy y poder presentar al pastor Obed en esta ocasión. Pastor Obed, licenciado en Sagrada Teología y Biblia de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia. Es un hombre que conozco ya por varios años y lo he observado, su familia, su vida personal, pero también su manera de cómo enseña, y me gusta mucho que él está ahí siempre enfocado en ver qué es lo que dice la Biblia y dejar que eso sea lo que también lo apasiona para su vida personal, pero también para hacer el ministerio al cual Dios lo ha llamado. Ya lleva 23 años en el ministerio. Hoy está casado con Lady Prada, una abogada y pastora. Ellos pastorean allá en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Tienen 3 hijos y bueno, ellos son pastores en la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Colombia. Él fundó la iglesia Camino de Vida allá en Bucaramanga. También ha fundado un instituto bíblico que tiene hoy reconocimiento del Concilio
global. Esto es fantástico. Y también ha escrito muchas cosas, especialmente manuales de discipulado, diaconado y liderazgo, otros materiales para el Instituto Bíblico. Y bueno, es un hombre que ha sido apasionado o es apasionado a lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Nos ayuda en Latinoamérica en todo lo que tiene que ver con el programa de EDL, equipamiento para el discipulado y liderazgo, o DLT en inglés, Discipleship Leadership Training, en toda Latinoamérica, muy apreciado en la región. Y bueno, personalmente muy agradecido por el tema que él va a estar tocando hoy día, enfocándonos al ministerio de los niños y de la gente joven, porque yo creo que nosotros tenemos que ser pastores desde la cuna a la tumba y no podemos olvidar a los niños y después lamentar que perdimos una generación de gente. Y yo creo que podemos comenzar concientizando, viendo lo que la Biblia dice acerca de este tema. Así que, Obed, estamos muy expectantes de lo que vas a estar enseñando en estos días y bajo esta temática. Dios te bendiga y adelante, hermano. Bueno, muy buenos días, Pastor Paul. Gracias por las palabras tan hermosas. De verdad que gracias por tu amistad, por tu cariño. Es alguien que respeto y admiro y para mí es todo un honor que haya sido quien me presente y yo creo que es algo fabuloso. Y a los pastores Carlos y María Inés, gracias por la invitación, por ser parte de este proyecto, por ser parte de este proceso maravilloso. Pero bueno, vamos a ir de una vez al grano. Sabes, cuando pensamos en el ministerio, siempre pensamos en el éxito ministerial. Y cuando pensamos en éxito ministerial, creemos que la tarea es tener la iglesia más grande, es tener la membresía, ¿no? Más, por así decirlo, más voluminosa. Y generalmente eso nos lleva a crecer en esa área. Entonces, en esa área enfocamos los recursos, en esa área, pues enfocamos todos nuestros esfuerzos, porque siempre queremos eso, tener algo que mostrar, ¿no? Tener algo con el cual cuando nos estamos con nuestros colegas, y entonces decirles, yo tengo tantas personas asistiendo, tengo tantos líderes, tengo tantos ministros, estoy abriendo tantas obras, y ese es parte de nuestro orgullo. Otras personas les encanta el tema de los puestos, entonces tengo este reconocimiento, tengo esta posición, y entonces trabajamos en función de eso. Sin embargo, creo que eso, aunque está muy bien, porque está bien crecer en el ministerio, a veces nos deja limitados en cuanto al tema del futuro. Y yo he llamado a eso el síndrome de Ezequías. Recuerden, Ezequías fue un excelente rey, pero un excelente rey en su tiempo que jamás pensó en el futuro. Cuando uno mira la palabra del Señor, ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, uno ve cómo Ezequías pone su confianza en el Señor y la Biblia describe ahí en 18, capítulo 5, bueno, capítulo 18, versículo 5 del segundo libro de Reyes, dice que no hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá, ni antes de Judá, ni antes ni después. Entonces uno encuentra a un rey que fue exitoso, es más, que tuvo éxito en todo lo que él emprendió, al punto que el Señor le regala 15 años más de vida. Sin embargo, cuando el Señor le habla de que su vida va a terminar, le dice ahí en 2 de Reyes 20 que se acerca el tiempo cuando él tiene que revisar su vida, que él tiene que revisar y poner en orden su casa. Sin embargo, él solamente piensa en cómo alargar su vida, cómo tener 5 años o 15 años más. Ahora, pero después en esos años que Dios le regala más, él comete algunos errores. Una de esas es permitir que algunas personas o enviados de Babilonia miren todo su casa, otra vez mostrando su ego, sus logros, porque esa es la tentación, ¿no? Es mirar cómo hemos avanzado, cómo hemos crecido, todo lo que hemos logrado, y entonces hacemos alarde ¿no? de todas las cosas que tenemos. Sin embargo, el Señor, después de que él hace eso, llevado más por su orgullo, le dice una palabra en 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 16. Dice, entonces Isaías dijo a Ezequías, escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, serán llevados a Babilonia y no quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro, los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Oye, esta palabra es muy, pero muy triste, es muy fuerte, es muy dura, porque no solamente habla de la pérdida de las riquezas, sino habla de la pérdida de sus hijos, de su familia. Ahora, frente a eso, uno esperaría que Ezequías, no sé, rompiera sus vestiduras, se arrepintiera, fuera delante del Señor diciéndole, Señor, perdóname, Señor, por favor, detén esto que va a pasar, ¿qué puedo hacer para corregir esto? Pero no lo hace.
Mire, cuando el Señor le dice a Ezequías que va a morir, oye, él entra en duelo, entra en ayuno, entra en todo un proceso de arrepentimiento, pidiéndole al Señor misericordia. Pero cuando el Señor le dice que sus hijos van a ser desterrados, que van a ser aún eunucos, no hace nada. La respuesta de él es que la palabra del Señor es buena. Tú lo puedes leer ahí en el versículo 19 del capítulo 20, porque dice Ezequías que dijo Isaías, este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pero ¿cómo puede decir que es bueno? ¿Cómo puede decir que está bien? ¿Cómo puede decir que esto es correcto, que no hay problema? Y sabes, aquí mismo nos da la respuesta, ¿no? Porque dice la palabra del Señor que él pensaba, que Isaías pensaba que por lo menos va a haber paz en sus días. O sea, que eso que va a pasar es en el futuro. Oye, yo creo que ese es el gran problema que tenemos. Sí, pensamos en tener la iglesia más grande en el ahora, en el aquí, en este momento, pero no pensamos en lo que va a pasar, en la generación que viene. Y entonces todos nuestros recursos están enfocados a solamente mantener los que tenemos ahora. Y eso nos ha pasado a todos. Yo mismo también por muchos años sencillamente preparaba pastores y líderes. Pastores, perdón, que en un momento van a morir conmigo, que al final vamos a llegar a nuestros días. Pero la pregunta no es sobre nosotros. Porque si a estas alturas, ya con, no sé, 25, 35, 45, 55, 65, tú no tienes claro lo que tienes que hacer delante de Dios, tú no tienes claro y no tienes una teología sana, oye, apague y vámonos. Si tú no sabes, si no tienes una fe convincente y firme, por favor, ¿qué estamos haciendo? El problema no es nosotros, el problema es lo que viene después. El problema es la próxima generación que no tiene esa misma fe. Podemos mirar en Europa cómo muchos de los países que vivieron la reforma, que vivieron esas largas discusiones teológicas de donde salió muchas de las cosas que nosotros creemos, hoy en día sus templos son simplemente museos. Sabes, hay iglesias que están gobernadas por el Estado, donde muchos de los pastores no tienen la Biblia como la máxima fuente de autoridad. Es más, algunos de ellos, y esto de verdad, son ateos. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo puede ser un pastor ateo? Bueno, vienen ahí a predicar sus posiciones humanistas y sencillamente entretener. Entonces, ¿qué me preocupa? No me preocupa por lo que está pasando hoy, que ya de entrada hay mucho trabajo que hacer. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para la próxima generación? Porque es esa la que hemos descuidado. En la iglesia, el templo principal es para adultos. Los ingresos y los recursos económicos son destinados a mantener al adulto. Porque claro, él me diezma en el ahora, porque tal vez tengo la ofrenda en el ahora, porque tengo el reconocimiento en el ahora. Pero ¿qué del mañana? ¿Qué de lo que Dios está pensando para la siguiente generación? Ahora, si hay un problema con el tema de la generación, alguien me diría, pastor, pero estamos haciendo algo con los niños. Y es cierto, en muchas de las iglesias hay gran cantidad de niños y uno puede ver cómo los niños, de otra manera, son numerosos en nuestras iglesias. Pero ¿qué pasa cuando llegan a la adolescencia? Ahí los perdemos. Después de los 12 años, ellos como que parecería que no quieren volver a la iglesia. Y por eso esta primera conferencia se llama ¿Cómo alcanzar la generación perdida? ¿Y a qué generación perdida me estoy haciendo referencia? A la generación no solo del futuro, ¿verdad? No, porque el tema de dentro de 8 días va a ser el tema de la niñez, pero quiero empezar con el tema de la adolescencia, porque esos adolescentes los perdemos en la iglesia y los perdemos también en nuestra familia. Cuando los niños están pequeños, pues es fácil llevarlos a la iglesia, es fácil decirles qué vestir, es fácil decirles qué comer, es fácil amarrar sus zapaticos, es más fácil, por así decirlo, direccionar su vida. Es más, ellos quieren ser como los papás, entonces hablan como los papás, se visten como los papás, van a donde van los papás, todo el tiempo quieren estar con su papá. Pero ahí en la adolescencia llega el punto donde ellos no quieren ser como sus papás, donde quieren tomar sus propias decisiones y quieren formar su propio camino. Entonces es ahí donde está la pérdida. Como les decía, el grupo de niños es muchísimo, el grupo de adolescentes en la iglesia es muy poco. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 100 niños en la escuela dominical, adolescentes, si tendrás 10 o 15 será mucho. Y uno dice, ¿qué pasó con esos 100? ¿Por qué esos 100 no llegaron a ser adolescentes también convertidos, convencidos y creciendo en la obra del Señor? ¿Y por qué no vemos esos 100 niños ahora sirviendo al Señor? Que serían los 100 jóvenes, los 100 adultos, los 100 ministros de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué se nos perdieron? Y no estoy hablando de la pérdida afuera, la pérdida de los que están en el mundo que tenemos que alcanzar. Es que aún los nuestros, es más, muchos pastores, aún sus propios hijos, algunos de ellos están perdidos. Y luchamos contra eso. Y yo creo que aquí alguien que me está escuchando habrá visto esa experiencia, diciendo, pastor, ya mi hijo no quiere ir a la iglesia.
pastor, ya mi hijo no quiere seguir el camino del Señor, ya eso que yo le he enseñado, esos versículos que le he aprendido, ahora ya los ha olvidado, no los quiere recitar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, en esta etapa, en su etapa adolescencia, pues empieza a estos jóvenes a tener una apatía, ¿no? Una apatía por la iglesia. Y es ahí donde ellos entran en unas crisis. Primero, una crisis de identidad, ¿sí? Donde ellos tienen que descubrir quién eran. ¿Por qué? Porque antes su identidad estaba relacionada con sus padres. Yo soy el hijo de. Entonces, claro, la identidad de un niño era ser hijo de su papá. Y entonces ese papá le daba identidad, ese papá le daba cobertura. Es más, cuando tú te encuentras con un niño, siempre uno pregunta, y bueno, ¿y quién es tu papá? Porque es su papá el que le ayuda a definir su identidad. Pero ahora él no se define a través de su papá. Un jovencito de 12 años, 13 años, no quiere que le estén recordando quién es su papá. Él necesita encontrar quién es. Y por eso, como no quiere seguir el patrón de su papá, entonces sigue otros patrones, los patrones de las redes sociales, los patrones de la televisión, los patrones del internet. Entonces quiere parecerse a esos modelos, los modelos que nos dan los canales de televisión, los modelos que nos dan las películas. Ahora, pero también ahí tiene una crisis de fe. Porque claro, eso que antes él creía tan fácil y que él repetía cuando la profesora decía, esto es lo que dice la palabra y esto es lo que nosotros creemos, bueno, él lo repetía muy fácil y te lo decía con convicción. Pero en este momento él empieza a cuestionar todo. Todo lo que antes se le decía y él asumía y él aceptaba de una manera fácil, ahora empieza a cuestionarla. Y obviamente la educación secular no ayuda mucho, porque entonces nos empiezan a hablar de la evolución, nos empiezan a hablar de muchos otros conceptos, y él empieza a dudar en su fe, y su fe empieza a ser cuestionada, y empieza esa crisis de fe. También hay una, por así decirlo, una crisis en las relaciones. Porque claro, antes se reunía con sus amigos, ¿ok? Entonces, niños con niños, niñas con niñas, pero ahora empieza a tener esa atracción por el sexo opuesto y cómo tener esa relación y cómo tener aún la relación de amigo que antes era su compinche, ahora puede ser también, bueno, compinche es una palabra colombiana, perdón por usarla, pero lo que dice es como su partner, su amigo, bueno, como esa relación de confianza, ¿ok? Pero ahora se vuelve su competencia en el campo de la conquista, ¿no? Y en el campo de la galantería. Entonces, hay también crisis en relaciones, también hay crisis en la relación con los papás, hay crisis en relación con la iglesia misma. Y también hay desafíos que él tiene que enfrentar, ¿no? Como qué va a estudiar, cuál es la carrera que va a escoger. Entonces, es una época de desafíos, de decisiones que son, por así decirlo, muy importantes. Y lo que pasa en esta época, pues va a marcar el resto de sus vidas. Es más, es ahí donde muchos entran en depresiones profundas, a un deseo de suicidio, porque no saben cómo enfrentar las crisis por las cuales están viviendo. Ahora, pero la pregunta es que quiero hacerme o que quiero que hagamos en esta mañana es, bueno, ¿por qué los perdemos? ¿Por qué perdemos estos jovencitos? ¿Por qué estos niños que eran tan fieles en la iglesia, tan queridos, tan, por así decirlo, dedicados al Señor? Y uno los veía con esa alegría con que iban a la iglesia. Oye, le decía, mamá, llévame a la iglesia, quiero ir. ¿Y cómo es posible que ahora no quieran? Porque ahora no quieren estar en la iglesia, quieren estar en otros lugares, quieren correr a otros lugares. ¿Por qué los perdemos? Y para responder esta pregunta, bueno, yo soy, como les dije, soy teólogo, un apasionado de la palabra de Dios. Me encanta la palabra, por eso no le está hablando aquí un psicólogo, no le está hablando un sociólogo, le está hablando primero un padre, en segundo lugar, bueno, también que es esposo, obviamente, pero también un cristiano que tiene luchas, un pastor y un teólogo. Entonces, las preguntas que a veces me hago, no las respondo o no busco responderlas desde la psicología, ni la sociología, ni la zoología, ni, bueno, no busco un electricista para que me dé una luz o algo así. No, pues voy a la palabra de Dios. Ella es la lámpara a nuestros pies, es la lumbrera a nuestro camino. Y quiero tomar un pasaje de la palabra del Señor donde justamente nos habla de una pérdida también, de una familia que perdió un hijo, curiosamente a los 12 años. Este hijo era un hijo también adolescente. Y ese pasaje está ahí en Lucas, el capítulo 2, y es la historia de la pérdida de Jesús. Recuerdan, Jesús se les perdió a sus padres justamente a la edad de los 12 años. Y por eso quiero que vayamos allá en Lucas capítulo 2, el versículo 40 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta.
Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Dice el verso siguiente. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Verso 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces se les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice el verso 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Wow. Esta es una historia fascinante. Porque esta es una familia, tal vez como la nuestra, que se le perdió un hijo. Ahora, imagínate, se les perdió nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Se les perdió el Salvador del mundo, por Dios. O sea, no es cualquier pérdida. Imagínate, si es una terrible preocupación que se pierda un hijo nuestro, imagínate el Hijo de Dios. Ya, yo con qué cara le digo al Señor, ¿no? El Padre, ¿cómo oro esa noche, por Dios? Imagínate 3 días. Me imagino en la oración de la noche. Esto, Señor, no sé cómo decirte, pero se me perdió tu hijo. Qué pena. O sea, ¿te imaginas la profunda preocupación? Nada más y nada menos que se les pierde el Hijo de Dios. ¡Wow! Yo creo que no quisiera estar en los zapatos de ellos en ese momento, porque imagínate la profunda preocupación. Ahora, pero quiero preguntar, bueno, ¿por qué perdieron a Jesús? Por Dios, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que estos padres, muy buenos padres, porque hemos hablado de María como una mujer maravillosa, una mujer modelo de mujer, modelo de fe, de esperanza, y José, por Dios, José era un hombre justo, la Biblia nos señala las calidades humanas de José. Entonces, ¿cómo es posible que los mejores padres posibles pierden a Jesús? Wow, aquí ya podemos encontrar algunas aplicaciones, ¿no? Porque siempre nosotros nos hemos cuestionado, ¿cómo es posible si yo soy pastor, si soy líder, si he tratado de ser buen padre, por qué mis hijos se me pierden? Bueno, María y José yo creo que serían excelentes padres. Sin embargo, perdieron a Jesús. Ahora, ¿por qué lo perdieron? Y la clave está en el texto mismo. Si miramos cómo empieza la narración, dice, por ejemplo, el verso 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pero cuando vemos el final del relato, el verso 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. ¿Qué notan ahí? Que después de la ceremonia de los 12 años en el cual había que presentarlo, a Jesús no se le vuelve a llamar niño. Es la última vez. O sea, antes de estar en el templo y de ser presentado, a Jesús se le llamaba y por eso decía, y el niño. Pero luego de esto, a Jesús nunca más se le vuelve a decir niño. Ok, entonces hasta antes de esos 12 años, pues se le llamaba el niño Jesús. Pero después de esa ceremonia de dedicación y presentación, ya se convertía en hijo de la ley. Y yo creo que aquí es donde está el primer problema en el trato con los adolescentes o con esos niños que pasan de la edad de 11 años y empiezan a vivir los 12 años, es que como padres nos cuesta asumir el rol correcto. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de los papás es que los seguimos viendo como niños. Es más, la misma iglesia los sigue viendo como niños. La sociedad los sigue viendo como niños. Cuando hablamos de la infancia, nos referimos no solamente a los niños de 7, 8, 9, 10 años, sino también a los de 12 años, a los de 14, a los de 16. En Colombia, hasta los 17 años, los siguen viendo como niños. Y por eso un niño, pues, esas personas o adolescentes, por dos, ya no son niños. Mire, según los judíos, él deja de ser niño a partir de los 12 años y se convierte en hijo de la ley. Y esto es muy importante en la concepción aún sociológica. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros como padres no aceptamos ese cambio. Nosotros los seguimos viendo como niños. Es más, los tratamos como niños. Y el tema es que ellos entran en una crisis. Porque cuando les conviene son niños,
pero cuando les conviene quieren ser adultos, quieren comportarse como adultos, hablar como adultos. Y déjeme decirte algo, un jovencito de 12 años tiene toda la capacidad de lo bueno como lo malo. Mire, solamente aquí en Colombia, hace algunos años, hubo un caso terrible en un colegio, una escuela pública aquí en Colombia, en Antioquia, donde unos niños de 13 años violaron a una niña de 12 años. ¿Por qué? Porque están en toda esa capacidad. Es más, en los grupos delincuenciales, muchos de ellos ya son delincuentes a esa edad. La otra vez se hablaba en Colombia de la historia de un chico que ya tenía 15 años y había matado a 3 o 4 personas. Y entonces, claro, la ley los protege porque los sigue viendo como niños. Y la pregunta es, ¿qué hacemos frente a eso? Y ahí es donde entra la crisis, porque claro, para un padre, si yo sigo viendo a mi hijo como un niño, sigo pensando en él como un niño, entonces mi chiquito, mi niñito, mi chinito, y sigo dándole esa misma trato que le daba cuando tenía solo 5, 6 o 7 añitos. Y el tema es que él ya dejó de ser niño, pero para mí no sigue siendo niño. Y aunque él cambió, yo no he cambiado. Y ese es el gran problema. Y eso fue lo que le pasó a José y María. Mire, yo le explico. Recuerden, siempre que se dirigían o se movilizaban, pues había, por así decirlo, dos compañías. La compañía de las mujeres, la compañía de las mujeres iban las mujeres y los niños. Ellas salían primero, esa compañía salía primero. ¿Por qué? Porque obviamente caminaban más despacios, más lento. Entonces las mujeres y los niños arrancaban el viaje. Y obviamente Jesús, como era un niño, cuando vinieron a Jerusalén, venía en la compañía de las mujeres. Ahora, de regreso, recuerdan, Jesús dejaba de ser niño y al dejar de ser niño ya no iba en la compañía de las mujeres y los niños, ahora iba en la compañía ¿de qué? De los jóvenes y de los adultos, de los hombres. Entonces se supone que al regresar, él tenía que venir con la compañía de los hombres. Entonces yo me imagino a María, ¿no? Cuando María venía, ella decía, oye, esta es la última vez que mi hijo está conmigo. Por primera vez va a estar con su papá y va a regresar. Entonces ella estaba emocionada por ese cambio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que José, como todos los hombres, somos personas de costumbres. Y uno, toda la vida, imagínate esos 12 años, José se había acostumbrado a ir a Jerusalén solo y a regresar solo. Así que él no sabía que era andar con un niño. Entonces José, cuando regresó, ¿con quién pensaba que estaba? Con la mamá. Por eso dice la Biblia que pensando que estaba entre las compañías, o sea, María pensaba que estaba con José, porque Jesús ya no era un niño, era un adulto, y José pensaba que estaba con María. ¿Por qué? Porque por 12 años él andado solo, porque por 12 años Jesús era un niño. Entonces, claro, él no entendió el cambio y al estar ahí, él regresa solo. Él regresa como siempre había regresado. Entonces, por eso podemos ver la confusión. Y por eso, ahora yo me imagino, ¿no? Yo me imagino el encuentro, porque claro, las mujeres salieron primero y María salió sin Jesús porque dirá, ah, Jesús va a ir con su padre. Ahora, ¿te imaginas al día y medio que se encuentran? ¿Y cómo iba a ser la pregunta de los dos, no? Te imaginas a María, ¿no? Cuando ve a José y le dice, ¡ay, Jesús! Y yo me imagino a José diciendo, ¿cuál Jesús? No estaba contigo. ¡Wow! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la discusión, no? ¡Wow! Mire, yo creo que tuvo que haber sido una discusión muy fuerte, porque en todo el pasaje José no dice nada, se queda callado, ¿no? Porque claro, ¿te imaginas el regaño? Oye, yo gracias al Señor estoy casado con una santanderiana, tiene fama y carácter fuerte, y yo me imagino, ¿no? Todo lo que pudo haber sido que yo me hubiese equivocado de esa manera, ¿no? Que mi hijo se haya quedado de mi responsabilidad. Yo me imagino, por favor, en Colombia conocemos esa palabra como cantaleta, ¿ok? Como una reiteración, ¿ok? Yo me imagino el sermón que se tuvo que haber ganado José. Ahora, pero eso que vivió José es algo que vivimos todos. No sabemos si siguen siendo niños o ya no son niños. Y ese es el problema. Mire, en la iglesia, y quiero poner en la iglesia porque podría esto aplicarlo a la familia, pero como digo, no es el caso. Si quieren una charla para padres, tocaría aparte. Pero en la iglesia, cuando hacemos eventos o hacemos eventos de niños o hacemos eventos de jóvenes mayores de 18 años. Y estos chicos, por eso la iglesia no les atrae. Porque ellos no quieren seguir con los niños. Eso es que quién y creó las estrellas y las canciones con dinámica. Ellos en este momento se sienten apáticos. Se sienten ahí como, perdón, comparación horrible, como sapo en un acuario, como que no cuadran. Como que dicen, ¿yo qué hago acá? Como que, por favor, no estoy en el lugar indicado. Y entonces ellos están ahí un poco incómodos. Entonces se sienten mal con los niños porque sienten que ya no son niños,
que su manera de hablar, de comportarse es distinto. Es más, esos jovencitos, ¿con quién les gustaría estar? Si tú los pones a escoger en un evento, ¿con quién ellos prefieren? ¿El evento de niños, con el payasito, con los jueguitos, o quieren estar con los adultos, con los jóvenes? ¿Con quién escogerían ellos? Los jóvenes, porque ellos les atrae más, porque sienten que ya están grandes. Y ese es el tema que nosotros como iglesia hemos dicho, no, ustedes siguen siendo niños, tienen que esperar hasta los 18, tienen que esperar hasta ser adultos para ser líderes, para empezar a tener influencia en la iglesia, para ser reconocidos como miembros aún de la iglesia. Es más, había una discusión desde qué edad se pueden bautizar, ¿no? Porque otra vez lo seguimos viendo como niños. Pero mira, según los judíos, desde los 12 años, él deja de ser un niño y empieza a ser hijo de la ley. Lo que está diciendo es que la manera de tratarlos a ellos no es como niños. La manera como debemos tratarlos es la manera de decirlos, mire, ustedes son jóvenes, con toda la capacidad y la responsabilidad. Yo les decía, mira, a los días de 7 años, hice mi primera predicación. A los 12 años ya reunía más de 50 niños en un parque, les predicaba, les enseñaba. Nos íbamos a hacer obras de teatro, obras de mimos, hacíamos evangelismo, misiones. Yo de los 12 años estoy sirviendo al Señor. Yo sé, hablé de 23 años de ministerio, pero de los 18 para allá, cuando ya fui reconocido en la iglesia. Pero a mí, aunque no me reconocieran, aunque no me dieran ningún título de líder, yo estaba sirviendo al Señor porque me apasionaba, porque servía al Señor. Pero muchas iglesias siempre como que los impedimos. No, usted es niño, usted no tiene responsabilidad. Y resulta que ellos están en toda la capacidad. Mire, yo les voy a dar un consejo, por ejemplo, en la iglesia misma. Generalmente invertimos muchas iglesias sufren por el tema de los músicos. Y resulta que ellos tienen ahí unos talentos maravillosos que puedan servir al Señor. El tema es que la iglesia y el pastor los sigue viendo como niños y ya no lo son. Es cierto, ellos no ganan dinero todavía, es cierto, ellos todavía no trabajan, es cierto, todavía están en el proceso de formación, pero ya no son niños. Por eso yo quiero invitar que como iglesia aún tengamos asumirlos correctamente, verlos como miembros de la iglesia, respetarlos como tal y también exigirles como tal. Porque el tema es que cuando yo los veo como niños, entonces no les exijo, no les empiezo a enseñar compromiso y responsabilidad. Ahora, en segundo lugar, hay que tener cuidado con el manejo de las emociones. ¿Por qué? Porque en esa época, o en estas etapas, estos chicos, estos jovencitos, por eso la palabra adolescente no está en la Biblia está niño o joven. ¿Ok? ¿Y dónde empiezan los jóvenes? A partir de los 12 años. Esa palabra adolescente no existe en la palabra de Dios. Y si queremos ser bíblicos y orientados por la palabra del Señor, por el manual de manuales, por la fuente de nuestra vida, debemos verlos no como niños, sino como jovencitos. Ahora, estos jovencitos van a provocar en nosotros emociones. Y por eso debemos tener cuidado con cómo manejamos nuestras emociones. ¿Por qué? Uno puede ver en este pasaje cuáles fueron las emociones que enfrentó José y María. La primera es la emoción de la sorpresa. Dice la Biblia que cuando le vieron, se sorprendieron. ¡Wow! Mire, estos jovencitos nos van a sorprender. Nos van a sorprender de cosas buenas y nos van a sorprender de cosas malas. Mire, es a la edad de 12 años cuando mi hijo, por lo menos, supe que tenía un talento maravilloso para la música. Bueno, yo soy músico, pero y pensé que mi hijo iba a ser músico desde niño. Y cuando era niño, pues por el hecho de ser zurdo, yo no sabía cómo enseñarle. Así que no fue fácil para mí y no quise forzarlo a eso. Pero cuando llegó a esta edad de los 12 años, empezó él mismo a tomar la guitarra, a hacer muchas cosas que yo, wow, hasta el día de hoy soy sorprendido de su talento tan maravilloso que el Señor le dio. Mi hija, por lo menos, tenía en esa edad alguna vez estaba en el colegio y estaba en el descanso y se acerca el profesor de ajedrez y le dice, oye, ¿quieres participar y aprender algo de ajedrez? Y ella, pues como vio a sus amigas jugando ajedrez, dijo, bueno, sí, así como que, bueno, no quiero quedarme sola, entonces entró a la clase de ajedrez y resulta que ese año que aprendió y que entrenó por primera vez, ganó medalla de plata en los departamentales y en los municipales de ajedrez. Y al año siguiente, solo con un año de haber aprendido, ganó medalla de oro en municipales departamentales y fue a las nacionales y quedó entre las 10 primeras. ¡Wow! Y obvio, en la casa, yo no he jugado ajedrez porque no teníamos ajedrez en la casa. Me encanta el ajedrez, pero pues nunca me he dedicado ni siquiera a estudiarlo y a tratar de jugarlo. Así que cuando veo una medalla de oro, pues, wow, ¿y esto qué? ¿De dónde salió tanta capacidad? ¿De dónde? Y así tus hijos te van a sorprender. Ahora, hay sorpresas buenas, como el caso de Jesús, ¿no? Estar sentado con los maestros de la ley, discutiendo, hablando, respondiéndoles. Uy, eso es impresionante. Pero no todos somos Jesús, ¿ok? Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y van a haber también sorpresas malas.
Tal vez si tú supieras todo lo que hay en el celular de ellos, te sorprenderías. Y tú dirías, pero mi chinito, pero mi niñito, ¿qué hace mirando eso? ¿Qué hace con esos videos? Ahora, uno siempre piensa, los amigos, no, los compañeros, el colegio. No, ellos tienen una naturaleza pecaminosa. Antes las revistas se escondían debajo de la cama, ahora están en el celular. Ahora están en las redes sociales, lo que miran, lo que hablan. Y si tú supieras, ¿no? Lo que ellos ven y lo que hacen y lo que están buscando, y ese es el tema. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo manejamos esas sorpresas? Porque si tú haces un escándalo, no sé, ves unas fotos ahí que él tiene que no debería tener, o un video que no debería tener, pues si tú haces un escándalo, vas a hacer que él se aísle, vas a hacer que él vaya y buscar respuestas en sus amigos, en la sociedad. Por eso ten cuidado con las sorpresas. Ten cuidado cómo le hablas de la sexualidad. Ten cuidado cómo le hablas de las relaciones humanas. O sea, no dejes que la sorpresa te haga perder la razón y te lleve a asustarlo y amedrentarlo. No, entendamos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y más allá del pecado, por grave que sea, debe ser tratado con misericordia y con sabiduría. Por eso ten sabiduría en cómo manejas las sorpresas. Y tú me dices, no, pastor, mi hijo sí no me ha dado ninguna sorpresa. Es tal vez porque tú no lo conoces. Porque todos, déjame decirte esto, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Hay cosas que tú no sabes de tu hijo, de tu hija. Y si las supieras, te sorprenderías. Por eso, ten cuidado y ve al Señor diciendo, Señor, dame sabiduría. Por eso, ¿cómo manejamos esos temas? Mire, en la iglesia no hablamos de sexualidad, por lo menos. No hablamos de relaciones, de parejas, no tenemos un tiempo para hablar de esos temas. ¿Por qué? Porque son pecado, porque no debería ser, este es el lugar santo. Oye, por Dios, ¿qué es el libro de Cantares? Es un libro de erotismo, de sexualidad, pero de sexualidad bíblicamente, sanamente, espiritualmente. Pero el tema es que no damos esa oportunidad. Entonces, ¿dónde es que nuestros jovencitos tienen respuestas? En el mundo, las respuestas equivocadas, porque en la iglesia no encontramos respuestas. Ahora, no solamente hay sorpresa, perdón que esto voy a pasar rápido porque esto es más para padres y yo sé que no tengo el tiempo acá, pero también va a haber dolor y este es un problema que tenemos los papás, ¿no? ¿Por qué me has hecho eso? Y este es un error común de los padres, creer que todo lo que hacen sus hijos es en contra de ellos, es para ellos. Ay, me vas a sacar cana, es que me vas a matar, es que no lo puedo creer. Mire, dejémonos de creernos el centro del mundo, de la educación de los jovencitos. Ellos no hacen las cosas por ti. Si él perdió el año, no fue para hacerte sufrir. Si él, no sé, empezó a tirar, a lanzar piedras contra una casa para dañarla, no la hizo pensando en lo que te iba a afectar a ti. Él solamente lo hizo por hacerla. Pero ese es el problema de los padres, es que creemos que todo lo que ellos hacen es contra nosotros, o es para nosotros, o fue pensando en nosotros. Y esa expresión de María, yo creo que es la expresión de muchos padres. Usted, ¿por qué me hace eso? ¿Por qué me hace pasar vergüenzas? Oye, por favor, deja de ser el centro del mundo. Deja de creerte el centro del mundo. Y debe entender que él está en el proceso de aprender. Ahora, también la angustia, ¿no? Mire lo que dice, aquí tú y yo, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Wow. Mira, mi hija siempre fue más pequeña que sus compañeritas. Y cuando por primera vez las compañeritas empezaron a cumplir 15 años, entonces me dijo, papi, me invitaron a una fiesta de 15. Wow, tú no sabes la angustia que tenía como papá. Porque claro, todas las fiestas de niños es una fiesta donde dan los papás, donde se sientan en unas sillas ridículas, con unos gorros ridículos, a hacer cosas ridículas. Pero uno les hace feliz porque es para su hijo. Pero ya llega un momento en que esas fiestas no te invitan a ti, solo invitan a tu hija o a tu hijo. Y tú no sabes todo lo que yo sufrí. Oye, esa noche yo sufría porque no hallaba qué hacer. Yo le dije, bueno, hija, ¿y a qué horas empieza? Y cuando me dijo la hora, yo dije, no, por Dios, ¿y cómo voy a hacer? Mire, recuerdo que yo le dije, mira, la única condición es que yo te llevo y yo te recojo. Nadie te va a traer, yo te voy a recoger. Lo que ella nunca supo es que yo la llevé, pero nunca me fui. Yo quedé ahí a una cuadra del lugar y todo el tiempo no fui capaz de irme a la casa. Yo, si pasa algo, por favor, la angustia. Cuando la hora habíamos acordado de ir a regresar, de ir a recoger, entré, ella estaba tranquila con sus amigas porque no es una mujer, no es una niña de baile, nada, es una cristiana 100%, y lo que le había sembrado el temor de Dios, pues lo refleja, gracias a Dios. Pero tú no sabes la angustia que pasé esas 2, 3 horitas ahí en el carro sufriendo, no sabía qué hacer. Pero eso nos va a pasar, ¿no? ¿Te imaginas que un hijo tuyo se pierda?
3 días, por Dios, por Dios. Pero bueno, también está la incomprensión, hay cosas que no entendemos, hay cosas que ellos hacen, que ellos dicen, es más sus palabras, su forma de hablar. Eh, bueno, yo estoy empezando nuevamente con un bebé hermoso que se llama Obed David, que solo tiene añito y medio, así que voy a tener que vivir otra vez todo este proceso. Y les cuento, mi esposa también está embarazada de una linda Julietica que van a hacer por allá para julio. Así que, wow, hay cosas que yo no entiendo de los chicos cuando hablan. Hoy tienen unos códigos y unas palabras totalmente diferentes a las que nosotros teníamos. Y a veces necesitamos aprender la tecnología, las redes sociales. Tienen redes sociales que no son las mismas que nosotros usamos. Nosotros nos queremos modernos porque tenemos Facebook, porque tenemos Instagram. Ellos ya pasaron hace rato por eso. Ellos tienen cosas que nosotros a veces no entendemos, que nos cuesta tomar o asumir. Y por eso es importante que como iglesia y como padres entendamos estos nuevos modelos, que antes de juzgarlos y criticarlos y antes de rechazarles, entendamos un poco más. Siempre he tenido la costumbre que antes de ver una película con mis hijos, primero voy y la miro solito para saber si corresponde, si está bien, o socializamos después de verla, porque siempre tengo cuidado de poder estar a la vanguardia, de poder estar un paso adelante y que la tecnología no me atropelle, sino estar un poquito a la vanguardia. Y eso tenemos que hacerlo como pastores, eso tenemos que hacerlo como líderes, como iglesia mismo, entender que la sociedad va avanzando. Alguna vez hice un evento en la iglesia y en la misión y no fue bien recibido porque lo habían hecho de manera costumbre, de una manera ritual, y yo quise cambiar eso. Y entonces se me acercó un directivo y me dijo, a ver, es que tú estás 10 años adelantado, por eso es que no están aceptando esa propuesta. Y yo le dije al pastor, mire pastor, no estamos 10, yo no estoy 10 años adelantado, es que nosotros como iglesia estamos 10 años atrasados. El mundo ya avanzó y nosotros nos quedamos. Nosotros estamos todavía con costumbres y hasta cantando canciones de hace tantos años, y no porque sean malas, sino porque nos quedamos atrás y el mundo avanzó y nosotros no hemos avanzado en los cambios. Y no por creer que ya tener la última tecnología es lo mejor, pero sí necesitamos avanzar para entender más la juventud de hoy en día. Ahora, es importante enseñarles a tomar decisiones correctas y a que deben tener claro la diferencia entre, o la relación entre decisiones y las consecuencias. Mire, yo quiero preguntar, la decisión de quedarse, ¿de quién fue? De Jesús. Si tú miras, en el versículo 43 dice, una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso, dice, pero Jesús se quedó. O sea, aquí vemos que la decisión de quedarse fue de Jesús mismo. Él tomó esa decisión. Y yo sé que nuestros chicos, nuestros jovencitos van a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones van a ser buenas y malas. Y tengo que enseñarle cuándo hay decisiones buenas y cuándo hay decisiones malas y qué consecuencias van a traer esas decisiones. Otro elemento que también aprendemos de este pasaje es que debemos como iglesia y como padres ayudarles a encontrar su identidad. ¿Por qué? Porque la identidad no es que yo soy hijo de mi papá. La identidad no es la identidad de la iglesia que me ha dado o no sé, de los pastores, los líderes. No, yo tengo que entender cuál es mi identidad en Cristo. Porque ellos, más que nuestros hijos, son hijos de Dios. Y por eso me encanta la respuesta de Jesús cuando María le dice, tu padre y yo te hemos buscado. Mire la respuesta de Jesús. Dice, entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿A qué padre estaba haciendo referencia? A su Padre Celestial. Y yo creo que es algo que nuestros chicos deben entender, que más allá de ser nuestros hijos, que más allá de ser miembros de nuestra iglesia, donde aquí está el pastor, yo siempre he dicho, yo no soy el pastor, yo soy el pastor Bar. Soy un pastor, pero con P pequeña, con P minúscula, porque el pastor es el Señor. Él es el buen pastor. Si yo fuera el pastor, todo les faltaría, pero es porque Él es el pastor que nada les faltará. Entonces, cada jovencito debe entender que tiene un padre, que tiene un pastor, que tiene que tener una relación con Dios. Y por eso necesitamos ayudarles a encontrar su identidad, que más allá que hijos nuestros, que más allá que miembros de nuestra iglesia, deben tener una relación personal y privada con Dios. Porque ese es un gran problema. Creemos que con llevarlo a la iglesia ya son cristianos. Con el hecho de que se aprendieron canciones, versículos, ya con eso tienen una buena relación con Dios. Y no, mire, alguna vez les hablaba del síndrome de Samuel. Recuerden, Samuel ministraba en la presencia de Dios, estaba en la casa de Dios, dormía en el templo. Pero dice la Biblia que cuando Dios le habló, dice un versículo que me ha llamado la atención, decía, o dice, está escrito, dice, mas Samuel no había conocido a Jehová.
ni la voz de Jehová le había sido revelada. Entonces era alguien que estaba en el templo, que dormía en el templo, que ministraba en el templo, pero no había conocido a Dios. Y déjeme decirte algo. El propósito como pastores y como líderes es llevar a que nuestros chicos, nuestros jóvenes conozcan a Dios. Mire, yo también tuve 15 años, 12 años, 13 años. ¿Y por qué nunca me interesó el mundo, ni sus pasiones, ni sus deseos? Porque nunca me llamó la atención. Porque a la edad de 10, 11 años fui lleno del Espíritu Santo. Porque tuve un encuentro personal con el Señor. Porque pasaba noches orando, adorando, leyendo la palabra. Desde los 5 años estoy leyendo la palabra. Pero me enamoré tanto del Señor. Mire, cuando llegaba el profesor a decir, Dios no existe, yo me levantaba. Y eso era como si me insultaban, como si me insultaran y empezaba a pelear. Claro que sí, mire. Y yo le decía, ¿cómo me va a decir que no existe si yo hablé con él anoche? Si Dios me dijo esto, y él empezaba a predicarle al salón. Y entonces en el salón habían 2 grupos, los que estaban con el profesor y los que estaban conmigo. Y entonces ahí discutíamos y debatíamos. Entonces, cada vez que el profesor de filosofía quería una clase interesante, me miraba y me decía, Dios no existe. ¿Y cómo me responde a eso? Y salía con argumentos. Mire, él era alguien que estaba estudiando filosofía, un universitario. Yo era simplemente un adolescente. Pero el haber conocido a Jesús, el haber tenido un encuentro especial con el Padre, el haber experimentado la llenura del Espíritu Santo, wow, eso me dio una seguridad, eso me dio una pasión y un amor por el Señor que la tengo hasta el día de hoy. Por eso, cada jovencito necesita no aprenderse versículos de la Biblia, no solo cantar canciones, no solamente obligarlo a ir a la iglesia. Este jovencito necesita encontrar a su Padre. Por eso, ahí es donde ellos necesitan entender sus propósitos en Dios. Y me encanta cómo Jesús mismo le dice ahí a su madre, le dice, él entonces le dijo, en los negocios de mi Padre me es, o sea, él dice, yo tengo propósitos en Dios, yo tengo planes en el Señor. Y por eso lleva a estos jovencitos a encontrar al Padre. Y déjeme terminar con lo que para mí es el crecimiento integral. ¿Qué es crecimiento integral? Me encanta cómo lo define el versículo 52. Dice, y Jesús, recuerde, ya no es un niño, ya es un jovencito. Y Jesús crecía ¿en qué? Sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, un crecimiento integral de estos jovencitos es primero un crecimiento físico. Ellos van a tener cambios físicos. Ellos van a tener que vivir cosas que son nuevas para ellos. Sí, van a ver cómo su cuerpo empieza a tener algunos cambios. Entonces va a haber un crecimiento físico, eso es natural. Pero así como hay un crecimiento físico, también hay un crecimiento mental. Y como iglesia debemos ayudarles en ese crecimiento físico, a entender su cuerpo, lo que está pasando. Pero segundo, a dar respuesta en su crecimiento mental. No los tratemos como niños. No les hablemos solo como niños. Ya son adultos, ya pueden entender la palabra. Por eso estoy pensando en crear el Instituto Bíblico para jovencitos. Hay para niños y hay para jovencitos de esta edad. Porque ellos ya están en la capacidad de crecer mentalmente y crecer en sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Y ese crecimiento en sabiduría pues le va a llevar a la madurez. Ahora, debe también haber un crecimiento social. Dice, en gracia para con los hombres. O sea, es ahí donde él debe relacionarse con las demás personas, con el pastor, con el liderazgo, con las personas mayores, con las personas, con los niños, con los jovencitos de su edad, con las jovencitas más grandes de su edad. Entonces debe haber un crecimiento. Dice, gracia para con los hombres. Pero por último también dice, gracia para con Dios. Debe haber un crecimiento espiritual. Entonces estos chicos, estos jovencitos necesitan primero que les ayudemos a entender su crecimiento físico. Segundo, su crecimiento mental, o sea, estatura, sabiduría. Tercero, su crecimiento social, que ellos tengan gracia para con los hombres. En cuarto lugar, ese crecimiento espiritual, que tengan esa relación con Dios, que crezcan en su relación con Dios. Y por eso la invitación es que podamos atenderlos. Mire, yo quiero preguntar, si un hijo tuyo se perdiera 3 días, ¿dónde lo buscarías? ¿Dónde lo encontrarías? ¿Qué harías si un hijo tuyo se pierde? 3 días, imagínate, por Dios. Wow. Mucho lo buscaría en el hospital. No sé, espero que no sean las tabernas o discotecas o bueno, no sé cómo se llame por allá en tu país. Otro la buscaría en la morgue, pensando 3 días después que ha pasado lo peor. Pero si hoy estuviera Jesús, y esta es una palabra que quiero hablar al pastorado, si hoy Jesús quisiera perderse, ¿habría lugar en la iglesia?
¿Podrías como pastor hablar con ellos, responder sus preguntas? ¿O no será que nos dedicamos al adulto porque creemos que las preguntas de estos jovencitos no necesitan respuesta? Dejamos simplemente al docente, al maestro, que simplemente está apasionado por los jovencitos, pero no conoce mucho de la palabra. Mire, ¿con quién está hablando Jesús? Con los maestros, con los doctores de la ley, o sea, con gente importante. Y le dedicaron 3 días de su tiempo. Cuando llegaron los padres, ellos estaban ahí dialogando. ¡Wow! Mire, a veces nosotros no damos espacios teológicos para hablar con ellos, porque las preguntas de Jesús eran preguntas teológicas. Es más, las respuestas y las mismas respuestas que decían Jesús eran profundas y ellos estaban sorprendidos de su doctrina, o sea, ya tenía una doctrina. La pregunta es, ¿tenemos ese espacio en la iglesia? ¿O será que nuestros cursos de capacitación solo son para jóvenes mayores de 18 y adultos? Porque a ellos lo único que le damos es entretenimiento cristiano, la misma historia de David, la misma historia de Jonás, y ni siquiera son historias bien pensadas, ni siquiera con debate teológico, porque ellos ya conocen la historia y empezar a decir qué implicaciones tiene. No, sencillamente repetimos la misma historia y la misma canción. Pero ¿por qué no hablar más serio? ¿Por qué no tener ese tiempo de permitirles que estudien la palabra? Si un jovencito de 12 años quisiera quedarse 3 días en la iglesia, ¿hay espacio o tiene que esperar el domingo? ¿Y qué encuentra el domingo? Una escuela dominical, que a veces no está pensada para eso. Está pensada para entretenerte mientras los jovencitos mayores y los adultos están escuchando la palabra de Dios. Porque el pastor no tiene tiempo para ellos. Porque el pastor nunca, si es posible, ha dedicado un tiempo para hablar de temas de fe, de doctrina, de temas profundos, de teología, de temas más allá del entretenimiento. Y por eso los perdemos. Los perdemos porque no hemos asumido el rol correcto, porque no los hemos tratado con respeto, porque no los hemos mirado como Dios los mira. Mire, en la historia que le dije de el mismo Ezequías, ¿sabes quién fue su hijo? Su hijo fue el peor rey de Israel. Mientras Ezequías fue el mejor rey, su hijo fue el peor rey. Hizo todo lo que no debería hacer y todo lo que había logrado lo dañó. ¿Y sabes a qué edad empezó a gobernar? A los 12 años. ¿Y por qué a los 12 años? Ya les dije, porque para los judíos a los 12 años ya es un jovencito, no es un niño. Tanto así que a este joven de 12 años le entregaron toda una nación y la dañó, porque nunca lo prepararon para asumirla. Entonces, si el hijo de Ezequías a los 12 años pudo ser rey, por favor, tú tienes en estos jovencitos todos un potencial de siervos, de instrumentos de Dios. Y por eso quiero invitarles para que le digamos al Señor que nos ayude a poder tener una visión correcta de nuestros chicos, de las personas que nos rodean. Quiero dedicar unos minutos a responder algunas preguntas. ¿Cómo puede uno como padre ayudar a los niños jóvenes? Y recuerden, ya no los llamemos niños. Desde los 12 años, según la Biblia, son jóvenes, ¿ok? Si quiere, llámeles prejuveniles, pero ya son jovencitos. Tanto que algunos de ellos fueron reyes a los 12 años. No a los 18, no a los 20, reyes a los 12 años ya fueron reyes. ¿Ok? Dice, a crecer en su intimidad con Dios, cuando ellos no les nace hacerlos por sí mismos sin crear un ambiente religioso en su casa. Gracias por esa pregunta. Es muy, muy buena pregunta. Vuelvo y repito lo mismo. ¿Sabes? Es que hemos vuelto a la iglesia una religiosidad, una costumbre. Y eso no tiene ninguna atracción para ellos. Ellos necesitan encontrar a Dios. Yo quiero preguntarles algo. Bueno, yo sé, no me pueden responder. Pero imagínate que yo nunca he comido huevo en la vida, jamás. Imagínate, es una suposición, ¿ok? Solamente es una hipótesis. Imagínate que yo nunca he comido huevo en la vida. Si yo les digo a qué sabe el huevo, ¿alguien podría explicármelo? Es imposible. Tal vez tú dirías, sabe como a esto o aquello. ¿Qué necesito? Probarlo. Por eso tú necesitas un encuentro personal. Yo no puedo tener una fe prestada. Yo no puedo tener la fe del pastor, la fe de mi papá. Yo necesito tener mi propia experiencia personal. Yo no puedo vivir con una fe de otros. Creer el Dios de mi papá, el Dios del pastor y creerlo solo porque el pastor lo dice. Yo necesito tener mis propias convicciones. Y ese es el problema, que tú llevas a chicos a eventos cristianos y tú dices, pero ¿por qué ellos se motivan? Porque no han descubierto la presencia de Dios. Mire, cuando descubran la plenitud del Espíritu Santo, la llenura, el hablar en lenguas, wow, tú no sabes todo lo que Dios puede hacer a través de esos chicos, llenos del Espíritu Santo,
jovencitos que están ministrando en el poder de Dios, como Dios lo usa para hacer milagros. Mire, créame, yo no tenía ningún problema en orar por enfermos. Hoy lo sigo haciendo, pero créame que a veces lucho en mi fe, ¿no? Por dentro, Señor, haz tu perfecta voluntad. Pero cuando era jovencito, yo no tenía ningún problema orar por cualquier enfermo y ponía mis manos y creía y sigo creyendo. Pero quiero decir que cuando jovencito era más dispuesto. Hoy en día soy más teólogo, soy más para enseñar, ministrar. Sí me gusta ministrar el Espíritu Santo, cántico nuevo, fluir, me encanta eso, la palabra profética, la palabra de discernimiento, me encanta. Pero digamos que hay cosas que yo vivía en esa etapa tan hermosas con Dios, tan apasionadas con Dios. Yo no tenía ningún problema en un bus, en un parque, hablar del Señor, ir a otra ciudad, a predicar, a hacer evangelismo puerta a puerta. Oye, yo no tenía ningún problema. Hoy en día, de pronto me da un poco más de pena, sí, más como, no sé, me cuesta un poco más, pero en esa etapa, oye, disfruté sirviendo al Señor de todas las maneras que te imaginas, haciendo mimos, haciendo de todo. Pero tú necesitas encontrarte con el Señor, necesitas vivir una experiencia personal, pasarte de la religiosidad a una vida mucho más profunda con el Señor. Qué chévere poder estar escuchándote y bueno, llevándonos por esta historia que encontramos ahí en la Biblia de la niñez y de la juventud de Jesucristo. Yo sí tengo una pregunta o dos preguntas aquí. Eh, Usted mencionó mucho en cuanto a la iglesia y que debemos tener un cuidado de los niños, de los jóvenes, etcétera. A veces hay una diferenciación en cuanto a lo que hace la iglesia y lo que debe hacer la familia. Especialmente en estos tiempos de pandemia, pues hemos visto que pues, la iglesia como tal muy poco ha hecho o ha podido hacer con los jóvenes y sabemos que la iglesia tiene una responsabilidad, pero la mayor responsabilidad tiene la familia. ¿Cómo ve usted esa diferenciación ahí? Bueno, gracias, Paul. En primer lugar, yo creo que los primeros responsables son la familia. Por eso, este seminario, las dos últimas conferencias están centradas en la familia, porque hemos creído que la iglesia le corresponde toda la tarea, todo el trabajo, es la única responsable, y que si los chicos se pierden es por culpa de la iglesia. Es más, esta conferencia estaba primeramente pensada para los papás, antes que para la iglesia, pero la he querido llevar al plano de la iglesia, porque en primer lugar, eh, cuando el Señor dio la ley, se la dio a quienes, no a los pastores, no a los sacerdotes, a los padres. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Entonces debe haber un involucramiento de los padres en la tarea de formar. Como le dije, son los padres los que no notan el cambio en sus hijos. Nosotros no tenemos una ceremonia como tienen los judíos de empoderar a este jovencito, decirle, tú ya eres responsable. No tenemos. Y eso es lo que ofrecía, por así decirlo, la religión judía. Iban al templo, lo presentaban y ya en ese momento, en esa ceremonia, en esa fiesta, este jovencito se volvía hijo de la ley. Entonces había como ese chico era consciente del cambio. Nosotros no tenemos nada así. Ellos pasaron de la niñez a la adolescencia y nunca hubo un cambio, nunca hubo como una transición. Y yo creo que sí es importante que como padres hagamos esa transición, si la iglesia no lo hace. Pero también como iglesia ayudamos a los padres a decirles, mire, estos jovencitos, no sé, aprovechemos el bautismo, aprovechemos una ceremonia, aprovechemos algo que pueda el chico ser consciente, ser como responsable, entender que él tiene un compromiso con Dios, tiene un compromiso con la iglesia, tiene un compromiso con la familia. Entonces, como tal, esta es una tarea que debe empezar en casa. ¿Ok? Pero la iglesia misma debe acompañar a los padres para que ese proceso se llegue a cabo, porque nosotros, como digo, no tenemos nada para ellos. O sea, si tú me preguntas, sí, tienen clases para adolescentes, punto. Eso es todo, una clase. Pero esto no se trata de una clase. Esto no se trata de sencillamente entretenerlos. Se trata de verlos como ministros de Dios, verlos como siervos del Señor. Y es más, cuando iglesia, yo empiezo a darle los espacios, por ejemplo, darle los espacios, así sea como mujeres, darle como diáconos, darle los espacios, así sea como servidores en la alabanza. Hay muchas áreas que podemos abrir y nosotros como iglesia no damos esos espacios. Ahora, el otro problema es que como familia a veces no creemos en ellos, como que nosotros mismos dudamos y como que estamos ahí diciendo, ¿será que sí es capaz? Ay, va y me hace quedar mal. Y resulta que por eso cuando María y José vieron a Jesús, dice, se sorprendieron porque ellos, aunque estaban criando al Hijo de Dios, recuerda, tenían clara la profecía, tenían clara lo que Dios les había hablado, que este niño no era cualquier niño, era el Hijo de Dios. Ellos mismos todavía no habían
¿cómo dijera yo? No habían despertado la conciencia de qué clase de niño tenían, de qué clase de jovencito tenían. Y por eso María lo regaña como un niño más. Tu padre y yo te hemos buscado. Y ese es el tema. Más que nuestros hijos son hijos de Dios. Más que nuestros hijos son siervos de Dios. Más que nuestros hijos son instrumentos de Dios, son ministros de Dios. Mire, y esa es una manera como debemos tratar a nuestros hijos. Por ejemplo, recuerdo alguna vez que mi hija me pidió permiso para algo porque ella no podía hacer esto. Yo le dije, mira, hija, porque tú eres una sierva de Dios y tú tienes que cuidar tu testimonio y tu vida. Yo no sé si tus compañeritas aman a Dios o no lo aman. Me imagino que ellas tienen padres que no les han enseñado esto, pero tú, más allá de tus amigas, son siervas de Dios. Y cuando yo le dije eso, ella se quedó mirándome, me dijo, ah, gracias, papi. Y cada vez que me refiero a ella o a mi hijo, también le digo, tú eres un siervo de Dios. Independientemente de la carrera que escojas, la vida que quieras trazar para tu futuro, estás para servir al Señor. Y desde ya eres un siervo, una sierva. Y mi hija entendió tanto eso que, por ejemplo, muchas veces me preguntó, papá, me están pidiendo consejo en el colegio, mi compañera me dio esta historia, yo le respondí eso, ¿tú qué piensas? Y wow, da unos consejos mejores que los míos. Por Dios, yo siempre dije, hija, cuando necesito un consejo también te lo pido, porque una madurez, una capacidad impresionante, yo quedo sorprendido de su capacidad. Entonces, y lo mismo, yo espero de mis hijos. Entonces, cuando yo empiezo a verlos, no como esos niños que tengo que alimentar, que tengo que levantar para ir al colegio, cuando empiezo a verlos, no como mis hijos, sino como hijos de Dios, eso tiene que cambiar. Porque muchas veces creo que son mis hijos para mis propósitos, para mis sueños, para mis metas. Y eso es algo que vamos a ver en la tercera conferencia, que no son míos, son de Dios. Y esa es el primer cosa que los papás tienen que cambiar, que no son tus Y niños, estás entregando siervos de Dios. una última pregunta. En ese orden de ideas, pues obviamente usted está aclarando muy bien que la iglesia tiene una responsabilidad y la familia tiene una responsabilidad en todo el proceso de levantar a esta nueva generación. Pero me imagino que habrá pastores, que habrá padres que nos están escuchando hoy y que dirán, bueno, después de esto yo me siento terrible porque he cometido un montón de fallas, errores y bueno, ¿dónde comenzar? Otros querrán comenzar porque los niños están pequeños. Usted tiene el privilegio casi como de 2 generaciones en su propia familia, Sí. unos adolescentes, bueno, ya no son, son jóvenes, ya grandecitos, y estás comenzando prácticamente con una nueva generación. Muy, muy interesante y seguro un recorrido que va a enriquecer tu vida. Pero sí, y los que vienen ahora serán más beneficiados por tus experiencias antes. Pero, ¿qué le dices a los padres que se sienten hoy mal, que dicen he fracasado? ¿Dónde comienzo yo ahora para poder remendar lo que se dañó o seguir de verdad construyendo algo que al final no me sorprenda de una manera ingrata? Mire, una de las cosas que habla el Señor dice es hacer un pare y meditar en nuestros caminos. La primera parte es arrepentimiento y el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Entonces, el primer cambio no es en nuestros hijos, el primer cambio es en nosotros. Entonces, en nosotros como iglesia y nosotros como padres. Es la primera cosa. Antes de pensar que nuestros hijos cambien, nosotros somos los que tenemos que cambiar. Es más, en psicología eso se conoce como la teoría sistémica. Cuando algo cambia, lo demás tiene que cambiar. El tema es que nuestros hijos cambiaron y yo no he cambiado. Entonces, el primer problema es que nosotros como iglesia no hemos cambiado y nosotros como padres no hemos cambiado. Así que si usted se siente mal, gloria al Señor porque el Espíritu Santo está haciendo su efecto. Porque ¿cuál es el primer efecto? Reargudirnos y mostrarnos que estamos mal. Si yo no reconozco que estoy mal, pues no voy a cambiar y no voy a empezar a hacer los ajustes que tengo que hacer. Así que, en primer lugar, hacer un alto y revisar. Ahora, el primer paso es el arrepentimiento, empezar a cambiar la manera de mirarlo. Es más, desde ya mismo, cuando te acerques, deja de hablarle Carlitos, Miguelito, esos hitos y esos diminutivos, cámbialos. Y tal vez necesitas sentarte con él, puedes usar este texto o el texto de la tercera clase, que será importante, y empezar como a definir un momento. Es como cuando yo hago mi oración de fe. Es un antes y un después de. Se necesita en todo ese punto de quiebre, ese punto de cambio, ¿no? Decir, bueno, a partir de ahora yo hacía las cosas así, pero desde hoy empiezo a generar los cambios. Yo sé, es un proceso. No podemos
pretender que mañana entonces ya va a estar todo perfecto, ya vamos a tener el ministerio para jovencitos, ya vamos a tener un mejor ministerio para niños. No, este es un proceso, pero todo proceso empieza por pequeños pasos. Y el primer paso es lo que el Señor nos enseñó, arrepentidos. O sea, primero arrepentimiento, que el Señor cambie la mentalidad como padres, como pastores, como líderes, como iglesia. Primer paso. Segundo, empezar a pedir la guía del Señor para dar los pasos correspondientes. Nosotros vamos a tener al final del curso un conversatorio ya con cosas prácticas, o sea, les voy a sugerir materiales, les voy a sugerir ideas de cómo hacerlo, pero como decía el pastor Paul, y eso me encanta, es que yo estoy también aprendiendo el proceso. Yo hace solo algunos años el Señor empezó a hablarme del tema y empecé a pensar en el tema. Antes no, antes solo hacía cosas para adultos. Entonces, el tener la bendición de tener ahora dos nuevos hijos, pequeñitos que están empezando y la generación ya crecida, pues eso ha enriquecido mucho mi vida y en este momento yo estoy maravillado viendo cómo aprendo con mi bebé. Mi bebé tiene cosas maravillosas y creo que también tiene un llamado de Dios increíble. Ya es un adorador, ya levanta sus manos, ya ora. Ya veo en él, wow, una cosa como antes no había visto. Yo siempre lo vi como mis hijos y ahora por primera vez estoy viendo como ministros de Dios y creo que son hijos de Dios antes que hijos míos. Entonces tengo más cuidado de cómo oro por ellos. Siempre que oro, Señor, cumple tus propósitos, tus planes y quiero ayudar, Señor, y la tarea de un padre es eso, ayudar a nuestros hijos a encontrar su propósito en Dios. Entonces, el primer paso es eso, cambio el primer paso. El segundo paso es, bueno, hago los ajustes. ¿Qué espacio le estoy dando a los jovencitos? ¿Qué, qué oportunidades de servicio? ¿Qué oportunidades de entrenamiento? ¿Qué oportunidades de crecimiento estoy dando en la iglesia? También como padres, ¿qué estoy formando en ellos como ministros? ¿En qué los estoy preparando? ¿O solo me he preocupado la parte intelectual, la parte laboral, la parte académica, de la parte física, ¿no? De su cuidado de cuerpo, pero no de su vida espiritual? Entonces, por eso como padres debemos empezar a generar los cambios. Y ese ya es algo que me encantaría tener, que se llama una escuela de padres, porque hay que entrenar a los padres, así como hay que entrenar a los pastores, también hay que entrenar a los papás. Entonces yo le invito a la iglesia para que tengan un tiempo de entrenamiento a los padres. Mire, cada vez que he compartido esta conferencia con papás me dicen, gracias, porque tú no sabes las luchas que yo he tenido. Hace poco me llamó una pastora que justamente compartí en un grupo muy pequeñito de pastores, pero una se me acercó y me dijo, pastor, yo no entendía a mi hija y yo peleé con ella y hoy lo que tú me enseñaste fue algo que me aclaró tanto. Meses después tuve la oportunidad de que ella me llamó y me dijo, pastor, tú no sabes lo que esto me ayudó porque yo había luchado, había peleado con mi hija y ahora es una sierva del Señor. Ahora hice yo unos cambios, ahora ella misma también hizo otros cambios, nos pedimos perdón y ahora, por favor, está muy contenta. Entonces veo que la palabra transforma, la palabra trae luz, la palabra trae esperanza. Entonces sí hay que hacer un cambio en la iglesia, pero también en las familias. Y este es un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer la iglesia con los padres, trabajar como un solo equipo, como un solo grupo. Y creo que Dios nos invitó a eso, porque recuerde que la iglesia donde empezó, por las casas. La iglesia no empezó en el templo, empezó fue más por las casas. Después fueron que vinieron los templos, después vinieron las organizaciones, pero lo primero fue en las casas. Y yo creo que ahorita con la pandemia, pues estamos volviendo a eso, a entender la casa como el centro de la transformación de Dios para nuestra sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Realmente esto es un tesoro para nosotros. Por favor, invite a otras personas, comparta. Estos son recursos para todos y queremos que los compartan. Nos vamos a estar viendo el próximo martes a las 10 de la mañana, hora centro de los Estados Unidos, hora de Colombia, 10 de la mañana. Dios les bendiga.